la idea de hoy es cerrar el curso este de SQL introductorio, viendo un temita que nos faltaba en cuanto a lo que es consultas, llamado en lo que es SQL subconsulta. Las subconsultas vamos a ver que son consultas CELES dentro de consultas CELES. Mejor que explicarlo, graficarlo. ¿Tá? Por ejemplo, puede haber una subconsulta en la instrucción where. Fíjense que tenemos la instrucción select, ¿tá? El from, que define la tabla que vamos a trabajar, un where, un campo, un test de comparación, en este caso el signo igual, y adentro tenemos la subconsulta. ¿Tá? La subconsulta podemos agregar todas las instrucciones y toda la sintaxis que nosotros tenemos y hemos visto desde con el select. ¿Tá? Select, from, where, group by. Siempre y cuando lo que me devuelva, ya vamos a ver bien el concepto de su consulta, lo que me devuelva me sirva a mí, esta consulta secundaria me sirva para la consulta primaria. ¿Tá? Entonces, por ejemplo acá, yo estoy diciendo que la subconsulta me devuelva el ID del artista, ¿tá? Que se llama, cuyo nombre es Audio Slave. ¿Tá? Entonces, ¿qué me va a hacer la primera consulta o la consulta primaria? Me va a mostrar todos los campos de la tabla álbum y me va a igualar el artista ID con lo que traigo de la subconsulta y me va a mostrar todos los campos de esa forma. Eso es subconsultas. ¿Tá? Acá hay otra. Select, distinct. ¿Se acuerdan que el distinct es para que no se repitan los registros? Y fíjense esta subconsulta, ¿dónde está? Está dentro de lo que sería la instrucción select. O sea que me devolvería un campo. ¿Tá? Entonces fíjense, yo digo que esta consulta me va a mostrar de la tabla de empleado todos los campos que no se han repetido, donde me va a mostrar el puesto. Con una consulta va a traer la fecha de contratación máxima que le extrae del empleado con el max usando la función max que devuelve la fecha de contratación máxima y me quedaría dos campos, puesto y fecha de contratación máxima de cada empleado. ¿Tá? Entonces fíjense que ya tenemos dos opciones para usar la subconsulta, que es dentro de la cláusula where y dentro de la instrucción select. Como que su consulta quedaría reflejado en un campo, en este caso, entre comilla doble, a veces no se usa la comilla doble, depende del sistema de gestión de base de datos, si no es corchete, porque hay espacios en blanco acá. Bueno, esto es una introducción, ¿no? Y fíjense que tenemos una consulta externa y una consulta interna en lo que es su consulta. Siempre va a haber un select. Cuando hago por el lado del where, tengo la consulta interna que me va a devolver un valor. Ese valor de acuerdo a qué si estoy usando test de comparación como el igual, el mayor, el menor, me va a devolver un valor o muchos, de acuerdo si también estoy usando predicados como all, some y any, por ejemplo. O el predicado in, el predicado exist, que también se utiliza. Pero bueno, acá en el ejemplo o en la gráfica que yo pongo, estamos usando un test de comparación también que es el igual. Y siempre vamos a tener una consulta interna dentro de una consulta externa y a eso le llamamos subconsulta. ¿Se entendió? Hoy no pueden hablar. Bueno,
Entonces, cuando necesitemos incluir en la cláusula where, por ejemplo, criterios de selección que solamente existen en otra tabla, y tenemos que ir a buscar a la otra tabla a través de un select, podemos añadir subconsultas a una sentencia SQL ya definida para poder recuperar valores. Que esos valores van a tener que satisfacer una condición ya definida. Por lo general, una subconsulta puede aparecer en lo que es la instrucción select como un campo, en el where o en el having. ¿Tá? Fíjense que no puede aparecer en el group by. No puedo meter una subconsulta en el group by. Nosotros recién vimos el select y el where. Nos falta el having, pero una subconsulta la podemos usar o podemos agregar una subconsulta dentro de lo que es el select para extraer un campo, para mostrar un campo con una consulta select en el where o en el having. Fíjense que dice que hasta 16 subconsultas y dentro de una subconsulta se pueden especificar subconsultas. O sea, hasta 16. Depende del sistema de gestión de base de datos, ¿no? El SQL puro permite hasta 16 subconsultas. O sea que tengo una subconsulta, tengo una consulta externa y adentro tengo una consulta interna. Después de esta pasa a ser la externa y tengo una consulta interna. Y así voy agregando subconsulta hasta que haya 16 subconsultas. Por lo general es muy raro, tiene que ser una base de datos muy grande con muchísimas tablas donde haya que extraer muchísima información y bueno, podemos utilizar las consultas. Obviamente las subconsultas se ejecutan de la última a la primera dentro de la sentencia SQL principal en la que aparece. O sea, siempre de la más interna se van ejecutando y van escalando, subiendo en cada subconsulta y van arrojando valores que pueden ser uno o varios registros. Y bueno, y la subconsulta principal, la de arriba, que contiene a la subconsulta interna, toma esos valores, genera un resultado y lo pasa para arriba. Y así sucesivamente hasta llegar a la consulta primaria, ¿no? Muy bien. Una subconsulta arroja múltiples filas. También puede arrojar un solo valor. También puede trabajar con subconsultas correlacionadas, que ya vamos a ver qué es lo que es. También podemos tener con subconsultas anidadas. También podemos tener subconsultas para modificar datos. ¿No? Como dijimos recién, las subconsultas se pueden utilizar en cualquier parte en la que se permite una expresión. Y dijimos en una de las de APO anteriores que puede ser en select, en where y en el having. ¿Tá? En cualquiera de esas tres instrucciones yo puedo agregar subconsulta. También vamos a ver que en un where yo puedo tener una subconsulta y después tener un AND y comparar otro valor y tener otra subconsulta separada. Ya lo vamos a ver eso. En la where, la cláusula where o en la instrucción where podemos tener varias categorías generales. Por ejemplo, el predicado in y el exit que arrojan múltiples filas. ¿Tá? También tenemos los predicados some, any o el all. Estos 5 predicados arrojan múltiples filas en una subconsulta. Entonces, cuando comparemos una consulta externa con alguno de estos 5 predicados y después metemos una subconsulta interna, ya sabemos que vamos a tener múltiples filas como resultado de la subconsulta. Bueno, pero también tenemos aquellas que con una consulta pueden arrojar solamente un valor. Es decir, yo hago devolverme en una subconsulta el ID del DNI
tanto de la tabla paciente. Entonces, ahí voy a tener un solo valor, lo voy a devolver y con ese valor, con ese ID, yo lo igualaré a otro campo ID, que puede ser una clave foránea en otra tabla, y voy a extraer, por ejemplo, los turnos. ¿Tá? Entonces, en la subconsulta podemos tener subconsulta que arrojan múltiples filas con estos predicados, con el in, el exis, el sum, el any y el all. Y también podemos tener subconsultas que pueden arrojar solamente un valor. Una subconsulta, dijimos, también lo vamos a repetir un poco, es una consulta anidada en una instrucción select, insert, update o delete en otra subconsulta. O sea, acá vemos que también puedo meter subconsulta en un insert, en un update o en un delete. ¿Tá? Entonces, siempre, en cualquiera de estas instrucciones que acabo de nombrar, que son lo que es lenguaje de manipulación de datos, DML, va a haber una instrucción select que la podemos incrustar y que va a actuar como una puerta de entrada a los datos en una segunda tabla. Entonces vamos a tener una consulta primaria o externa y con la instrucción select podemos tener acceso a datos en una segunda tabla. También podemos hacer un select, usar el select, o sea, una subconsulta para agregar un campo a cuando hacemos un insert. Todo esto lo vamos a ver. También lo podemos usar el select para el update y para el delete. O sea, podemos tener subconsulta en cualquiera de esas instrucciones. Select, insert, update o delete. Siempre los datos arrojados por la subconsulta se van a utilizar por la instrucción primaria para cumplir cualquier condición que se haya definido en lo que es la consulta externa. ¿Tá? O sea, lo que a mí me devuelve la subconsulta siempre se va a comparar con un valor cuando estoy en el where, ¿no? Que define una condición y esa condición me va a decir cuántos registros voy a recuperar de acá. En este caso voy a recuperar uno, pero si va a ser verdadero o falso, y si es verdadero, me va a devolver un valor el select de la consulta externa, y si es falso, no me va a devolver un valor la consulta externa. Entonces, los datos arrojados por la subconsulta se utilizan como la instrucción primaria para cumplir cualquier condición que haya sido definida en esa instrucción. A lo mejor esto es mucho palabrerío, mucho concepto. Lo importante es que esto me parece que la gráfica ustedes lo entienden. O sea, vengo con un select, llego al where, en este caso, tengo un campo acá, que es ese campo junto al test de comparación, me definen la condición, y ahí genero la subconsulta, que me va a devolver un valor, que ese valor tiene que ver con este campo que puse a la izquierda. Bueno, las características de la subconsulta deben ir encerradas entre paréntesis, debe producir una única columna de datos como resultado, fíjense esto, una única columna de datos como resultado, o sea que acá yo no puedo poner dos campos en una subconsulta. No confundirse con esta parte que es la consulta externa. En la consulta externa puede haber muchos campos, pero en la subconsulta tiene que devolver una sola columna, una única columna de datos como resultado. Esa única columna de datos pueden ser una sola fila o varias filas, de acuerdo a la subconsulta que haya definido yo. Bueno, esta consulta de resultados no se rotula, es decir, no se pone un alias, directamente se pone el nombre del campo. No puede haber unión de varias sentencias celes diferentes. El order by no puede ser especificado en una subconsulta. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero usar un order by, lo pongo en esta consulta, pero acá abajo. Después que sucede esto, que termina el where, viene el order by. Todo esto ya lo vamos a ver. La columna que aparece en una subconsulta, en el where,
pueden referirse a una de las tablas en la columna principal. Esto se denomina referencia externa. También vamos a ver lo que es una referencia externa. ¿Qué significa? Que si yo tengo esta tabla acá, y acá tengo otra tabla, y acá quiero hacer un join en el where, es decir, igualar una clave foránea con una primaria, bueno, voy a tener que hacer referencia al alias que le puse en esta tabla, que también lo vamos a ver enseguida. Bueno, subconsultas en la cláusula select. Miren, acá tenemos una opción. Tenemos un campo, dos campos que van a mostrar, y hay una subconsulta que me va a devolver el máximo, el precio máximo de una tabla, y lo vamos a llamar match unit price, ¿tá? Al campo. Entonces, la subconsulta está encerrada entre paréntesis y acá le pongo el alias o la identificación al campo de esta columna CL. O sea, ¿cómo va a quedar cuando salgan los datos en esta consulta CL con un campo sales order ID, un order day y el max unit price, o sea, el precio máximo por unidad que me va a devolver esta consulta, ¿tá? La tabla es esta que está acá y se define como alias con ORD. Bueno, esto es cuando ustedes quieren mostrar el precio máximo o quieren mostrar un campo, perdón, ¿tá? Y usar una subconsulta en lo que es select. Por ejemplo, en la tabla turnos yo tengo ID paciente y bueno, ahí podría ir buscando que me muestre por cada turno el apellido y el nombre unido, ¿tá? No, perdón, porque muestra un solo campo. Bueno, podríamos buscar el estado, o sea, la descripción del estado de ese turno, ¿tá? Haciendo que por cada registro de la tabla turnos, yo traigo el estado de la tabla estado. A ver. Acá lo vemos. Todo acá se comprueba. Entonces dijimos que íbamos a hacer select. Bueno, yo le pongo el asterisco, front turnos. ¿Tá? Y de turnos vamos a mostrar la hora, coma, y quiero mostrar el estado. Entonces, ¿qué hago? Abro una subconsulta, select, bueno, ya le vamos a poner cosas, from estados, donde muestro punto descripción. Where punto ID es igual a t.id estado actual. Y eso lo llamamos como estados. Acá no le gusta fecha del turno. Bueno, esto es una subconsulta. ¿Está? Y fíjense que hemos usado, ya que estamos, lo íbamos a ver al último, pero lo vemos ahora, una subconsulta correlacionada. O sea, acá está. La T identifica a la tabla turnos y yo lo que hice es meter la tabla turnos dentro de la subconsulta con el alias que tiene el test. ¿Está? ¿Se entendió esta parte?
Sí, profe, más o menos. ¿Sí o más ¿Puedes o menos? repetir, porfa? ¿Qué quiere que le repita? Lo de la tabla, esa última. Bueno, fíjense esta parte. Acá tenemos. Yo uso la tabla turnos, ¿está? Para mostrar la fecha. ¿Vamos? Vamos a hacer que esto lo corto, lo saco. Y yo de turnos podría mostrar también el ID estado actual. Pero ¿qué pasa si yo lo muestro así? No me muestra ausente, sin aviso, libre, anulado. No, me muestra el ID. Me muestra 5, 8, 9. ¿Ven? Me muestra el ID del estado. El identificador único. Entonces, ¿qué hago? En vez de hacer un inner join acá, que lo podría hacer, directamente hago una subconsulta. Y lo meto como una columna dentro del select que yo estoy usando. Entonces, ¿qué hago? Devuelvo la descripción de la tabla de estado. Recuerden que la tabla de estado la tabla de estados, ¿tá? Me devuelve todo eso, esos campos, esos campos y esos registros, ¿tá? Con esos valores. ¿Tá? Dentro de alguno de estos registros son los estados que tienen los turnos. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, hago un select, descripción, esa descripción es este campo. A la tabla de estados le defino el alias para que usarlo. Y después en el where comparo, hago el join entre la clave primaria de la tabla de estado y la clave foránea en turnos. Lo nombro como estado, es decir, le doy un alias a ese campo. Y si yo lo ejecuto, me salen dos campos. Me salen dos campos, estado, que es este que está acá, que yo nombré, y el fecha. ¿Está? Entonces, digo, en vez de mostrarme los ID, yo puedo traer en la descripción de cada estado. Estaba pensando porque también puedo hacer lo mismo para pacientes. Entonces yo digo, select, quiero crear una columna con el apellido del paciente. Entonces, ¿qué digo? P. Bueno, eso ya lo vamos a poner. From pacientes, una P. De paciente le digo que me traiga el apellido. Where, donde pacientes.id es igual a turnos.id paciente. Entonces cierro y lo defino como apellido del paciente. Entonces, por cada turno que yo tenga, me va a traer el apellido del paciente, porque acabo de crear otra columna. Obviamente, acá ya puedo definir acá en el where que apellido y not is null y supuestamente me tiene que traer, no, me dio error, no le gustó. Is not null es. Ajá. Bueno, acá habría que ver cómo referencio a esta tabla, a este campo. ¿Tendrá Así alguna que, mayúscula? ¿cómo? ¿No tendrá alguna mayúscula? No, porque acá yo hice referencia acá a este campo que, Claro, pero donde vos le pones, donde el valor apellido no sea nulo, en la tabla original sería. Y ahí arriba, en el select no, interno, le pusiste apellido con mayúscula. acá. Ahí,
Eso. Sí, pero esa es la tabla paciente que está dentro de esa subconsulta. No me lo va a tomar, por más que Ok. me parece, no sé. No. Ok. Bueno, puedo meterlo acá igual. Am es más simple. Turno, punto. Y de paciente is not null. No me dio bolilla. Apellido, ¿qué estoy devolviendo? Ah, estoy devolviendo el apellido. Apellido, ahí está. Bueno, no quiere devolverme. Es no null, que no sea nulo. Bueno, hay que ver dónde va esa condición, dónde la podemos meter. Pero bueno, y así puedo seguir con puedo decir así, me quedé con eso. Turnos, punto, estados, sea is not null. No, sea distinto. Esto es así, ¿no? Cuando ustedes se ponen a hacer una consulta, ¿cómo se llama la estados y de estado actual? También da estados, se llama, estados. Bueno, no me va a dejar hacer la igualación acá. Hay que ver que estado sea distinto de libre. Bueno, ya veremos cómo lo hacen. Yo lo voy a estudiar a esto. Lo que ¿No pasa es que será estados en minúsculas? no, no, coso no tiene nada que ver minúsculas con... Va, a ver si me tapa la boca, pero no tiene nada que ver. Supuestamente relacionas al estado, pero bueno, Perdón. así. Vos ahí en la selección estás poniendo seleccionar apellido de la tabla paciente donde el ID es igual al ID paciente de la tabla turnos. Sí, Entonces vos ahí y tenés que poner que apellido de la tabla paciente, de la tabla paciente. perdón, de la tabla paciente o de la tabla turno no sea nulo. Y yo lo que traigo es el apellido acá. Si ustedes se Claro, pero vos fijan, tenés order que, by 3, 2, porque así se hace cuando descendente. Cuando ustedes tienen este tipo de situaciones, ustedes pueden poner un número acá que identifica a cada una de las columnas que tienen acá para ordenarla. ¿Tá? Si yo pongo apellido, a lo mejor, como pasado recién, no me lo tomo para ordenar. Bueno, ahí me lo tomo. ¿Tá? Para el apellido sí, pero para el where no. Así que, ven que yo tengo acá los apellidos, ¿tá? De cada turno, y después tengo los libres que son nulos. Entonces la idea era hacer un where para que eso no apareciera. Ya vamos a ver cómo hacerlo. ¿Tá? Con un like podría ser. ¿Con qué? Con un like, where, no sé si existe not like. It's not like. Claro, sí, pero el problema es el campo que lo referenciamos. No, where apellido is not like null. No sé si eso se puede. No, tenés que poner el campo. Tenés que referenciar qué campo querés que no sea nulo.
Entonces primero siempre va el campo y después viene el otro. Por eso yo había puesto distinto de libre. ¿Está? Pero no me tome el estado. Bueno, ya veremos. Porque acá... Perdón. Si vos pones dentro de la subconsulta y punto apellido is not null, Veamos. Pero P punto apellido is not null. is not null. Muy bien. Ahí pareciera que no hay error. No, siguen apareciendo los nulos. Y solucionar. Bueno, sí, es... El manejo de SQL es así. Hay cosas que, bueno, no se pueden hacer, o por lo menos hay que hacerlo de otra forma. Lo que pasa es que acá encaramos algo para mostrar un par de campos, nada más, a través de una consulta, de una subconsulta dentro del select, ¿no? O sea, no, el objetivo no era sacar estos nulos en la respuesta, ¿está? Entonces, a lo mejor para sacar estos nulos hay que encararlo de otra forma en la consulta. Esa es la idea. Perdón, Sí. me quedé recalculando. ¿No habría que poner p punto apellido from pacientes? ¿A dónde? En lo que yo te dicté, cuando vos querés poner un is not null, habría que poner ¿de dónde? P punto apellido from pacientes is not null. No, porque el front ya está acá. Ya lo tenés ahí, ya queda. Claro, no Ok, puedes usarlo. ok. Ya lo tenés como paciente acá. Ok. Es una Tomé consulta como una con... condición distinta. Bueno, Bien, no. lo importante es que sabemos que en el select, para traer y definir una columna, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Está? Después están lo que es su consulta con los test de comparación. ¿Está? Entonces, los test de comparación se les llama al igual, al menor, al mayor, al distinto, mejor dicho, al menor igual, al mayor igual. Eso se llama test de comparación y yo lo puedo usar en cualquier lugar, ¿está? Siempre en el where para definir una comparación entre una subconsulta interna y una subconsulta externa, siempre tratando de igualar por el mismo campo. Fíjense que por lo general es el mismo campo que se iguala, ¿está? Acá me va a dar un promedio, me da una sola fila y yo veo si cualquiera de todos los registros de estos, si cualquiera no, si los registros de la tabla de artículos por cada uno va cumpliendo con esta condición, se muestra. Es decir, si el precio unitario es mayor al promedio que yo saqué de la tabla de artículos, lo muestro. Si no es mayor, no se muestra nada, no me lo trae en este select. ¿Está? Eso haría esta subconsulta. Pero más que nada esta diapositiva es para mostrarle cuáles son las opciones de test de comparación y cómo lo pueden usar. ¿Está? Se usa casi siempre eso. Y llegamos a lo que es el predicado in, el uso del predicado in y un test de pertenencia al conjunto in, que también lo utilizamos en la cláusula o en la instrucción where. ¿Está? Fíjense que acá usamos la consulta para traer un cliente o más clientes que compraron en el 2010. O sea, yo puedo tener 1, 10 o 100 clientes que compraron en el 2010. Esta subconsulta que me va a traer una o más filas, voy a ir viendo por cada registro de la tabla cliente, comparándolo con la condición ID cliente, si este ID cliente del registro cliente, de la tabla clientes, está dentro de lo que me devuelve la subconsulta. Si está dentro, lo muestro.
Si no está adentro, no lo muestro. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a tener yo como resultado? Todos los clientes, todos los datos de los clientes que me compraron en el 2010. Así de simple. ¿Y cómo usé yo? ¿Qué usé yo para obtener esos datos? Usé una subconsulta, donde esa subconsulta la tiene el web y me dice que me devuelva todas las facturas del 2010 y que me muestre una columna que es ID cliente. Y me va a salir toda la columna de cliente. Puede ser 10 registros de esa columna. Bueno, después se compara cada uno de estos registros de la tabla clientes, si están dentro de esto, y se muestra. Acá fíjense que ya hay funciones que ustedes no las hemos visto, que las vamos a ver en el segundo nivel, pero ustedes ya las pueden ir aprendiendo, pues son funciones fáciles, donde manejan o manipulan lo que es cierto formato de datos. En este caso, una fecha. De una fecha definida con el formato fecha, yo puedo extraer el año. Así como puedo extraer el año, puedo traer el día y puedo traer el mes también. Vamos a ver el mes enseguida. Bueno, esta parte se entendió, ¿o no? El predicado in siempre va a traer una o más filas. Por lo general trae muchas filas, la subconsulta. Se compara, la consulta externa la compara con los valores que recupera la subconsulta y si el valor está dentro de esos valores, lo muestra y si no, no lo muestra nada. ¿Está? Veamos un ejemplo. Veamos, decimos, veamos todos los datos, todos los campos de la tabla pacientes, ¿está? Where el ID del paciente, in, y la subconsulta que hago es select ID paciente from turnos. ¿Está? ¿Podemos poner un año? Y sí, podemos poner un año, como vemos recién. Entonces ponemos where. Siempre es bueno trabajar con el alias. Year, perdón, de t.fecha es igual a 2018. ¿Andará o no andará? ¿Qué pasó ahí? Me falta un paréntesis. ¿Estamos? Entonces, no hay nada, supuestamente. Veamos el 2019. Por lo menos error no me dio. Significa que no me trajo nada. Ahí está pensando y ya me trajo 5 pacientes. Los puedo ordenar también alfabéticamente. Fíjense que yo les decía de que el order by siempre va afuera de la subconsulta. Entonces yo puedo ordenarlo por apellido. ¿Está? Muy bien. Lo ordeno por apellido, ascendente, y me devuelve la consulta todos los que tuvieron turnos dentro en el año 2019. Nos fijamos el 2020. Y ahora tenemos más pacientes. ¿Está? Muy bien. ¿Se repiten los pacientes? Parece que no. Entonces no nos hace falta usar el listing. ¿Estamos? Bueno. Si yo hago esto solo, la copio y la ejecuto sola, me va a traer los ID de todos esos pacientes, que son esta columna que está acá. ¿Está? Bueno, me trae los null. Vamos a poner order by ID. Paciente. Descendente, para que me muestre los números. Obviamente también me trae los nulos porque, bueno, quiero que me muestre solamente sin repetir.
Bueno, y ahí tengo 11 opciones, que en realidad son 10, y si yo hago acá esta parte, ejecuto esta columna, me va a traer 10 registros también. ¿Tá? Fíjense acá, 10 registros. Entonces, lo que decíamos recién, esta subconsulta me va a tirar, si bien acá está más armada porque aparecen nulos y todo eso, me va a tirar estos valores y después por cada registro de la tabla paciente que tiene un ID, va a ver el 7. ¿Está dentro de lo que es la subconsulta? ¿Está el 7? No, no está. Entonces no me va a aparecer. ¿Se entiende o no? Yo para no complicarlos mucho. Entonces, esta subconsulta me tira ciertos registros que cumplen con una condición, en este caso que hayan tenido turno en el 2020, me los muestra y después empieza a ejecutar la consulta externa y dice, el primer registro de la tabla paciente tiene un ID. ¿Ese ID está dentro de estos que están acá? ¿Sí? No. Si cumple la condición, lo muestra. Si no cumple la condición, no lo muestra. ¿Cuáles son los que cumplen la condición? Estos 10 que tenemos acá, que están ahí. Esos tuvieron un turno en el año 2020. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Yo por lo menos sí. Bueno, yo puedo poner acá también, a ver si sale, que sea menor al 2022. Y también puedo usar esto, que esté entre mayor a el 2019. Entonces yo, a ver si sale, quiero ver los que tuvieron turno entre el 2019, inclusive, no, este es mayor, así que no, me va a ser, puedo decir igual o mayor, y acá menor o igual. Es decir, 2019, 2020 y 2021. Acá me está dando un error. Va del lado izquierdo. Bueno, a ver, ¿cuántos registros me trae? Me trajo 26 registros. Y sí, porque ampliamos el rango de años. ¿Está? Es decir, 2019, 2020, 2021, 2022. Si yo me voy al 2020, al 2022, me va a traer 23 registros, 3 registros menos. ¿Está? Bueno, esto es lo que hace IM. ¿Está? Si algún día lo quieren usar, no se usan siempre, pero es bueno saberlo. ¿Está? Nos saca de apuro. Bueno, acá hay un ejemplo, que es más o menos lo que les acabo de decir. Con otras tablas que a lo mejor no estamos acostumbrados, después la leerán ustedes y la tratarán de entender. Lo que hace es esta subconsulta, traer un nombre de artista, que tiene un título de una tabla, selecciona el título de este artista, lo compara con el título que está en lo que es la tabla existencia CD, y si está dentro, lo muestra. ¿Está? Entonces, en este resultado quedando como resultado 2 columnas, porque tiene 2 columnas existencia CD, título CD y existencia, son los únicos 2 que cumplen con Johnny Michael, ¿tá? Que generaron algún título. O sea, estamos queriendo saber los títulos de Johnny Michael, para decirlo de alguna forma. Después lo analizan ustedes cuando lo estudian. Llegamos al EXIS, al test de existencia EXIS.
sea, usamos el predicado exist, si existe. ¿Está? Fíjense la sintaxis. La diferencia de la sintaxis con in, que va un campo adelante del link, y después la subconsulta, y acá está la sintaxis where y el exist. No hay un campo adelante del exist. ¿Está? Entonces, si existe al menos un valor de resultado dentro de la subconsulta, para la referencia establecida, el registro procesado en la consulta principal integra el resultado, es decir, se muestra. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que voy a mostrar los clientes que existan en esta subconsulta. ¿Y qué dice esta subconsulta? La subconsulta llama a la tabla factura y dice que de aquella factura del 2010 y que el código del cliente referenciado a la consulta externa con el código de cliente, que sería la clave foránea de la tabla factura, lo igual hace un join, si existe, lo muestra, trae un valor y si existe lo muestra en esta consulta. ¿Está? Bueno, acá utiliza, vuelvo a repetirles, consultas correlacionadas se llaman esto. Es decir, utiliza la tabla de afuera de la consulta primaria, externa, con la consulta interna, que sería la subconsulta, hace una igualación. ¿Está? Fíjense que el exist lo pueden usar de esa forma. A ver si vamos a lo que es turnos. Vamos a mostrar lo mismo, los pacientes que existan en, abro paréntesis, select ID, bueno, vamos a poner from, turnos. Vamos a hacer algo, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Puede que salga mal. From turnos, como dijimos recién, where, year, vamos a copiar de acá. Así no tardamos tanto. Sea mayor o igual al 2020. ¿Qué me está diciendo acá? Where tengo que hacer la correlación, perdón. And t.id paciente o pacientes.id es igual a t.id paciente. Aunque no le está gustando nada el exist. Me falta una S. Ahí está. Bueno, a ver qué sale. Muy bien. 10 filas también, igual que si lo hubiésemos manejado acá, pero con el exist. ¿Está? Entonces, lo mismo. Hicimos un select en una subconsulta, nada más que acá lo tuvimos que correlacionar, hacer una subconsulta correlacionada, es decir, unir la clave primaria de la tabla pacientes con la clave foránea de la tabla turnos. Hicimos el join, ¿está? Y aparte igualamos en el año 2020. Lo ejecutamos y si existe el ID en cualquiera de estos ID que devuelve esta subconsulta, lo muestra al registro. Bueno, es otra opción para trabajar. Recuerden que trajimos los mismos resultados,
pero con el in, sin usar join en la subconsulta o una consulta correlacionada, y en el exis usando con subconsulta correlacionada. ¿Está? Trajimos lo mismo. Muy bien. Bueno, no son los únicos in y exis que van a devolver varias filas. También tenemos los predicados estos de comparación, que es el SUM, el ANY y el ALL, que también utilizan subconsulta que pueden arrojar múltiples filas. Estos predicados de comparación se utilizan con los test de comparación u operadores de comparación, que es el menor, mayor, el igual, el distinto, etc. ¿Está? ¿Qué hacen? Determinan si alguno o todos los valores arrojados de la consulta cumplen con la condición. El SUM y el ANY realizan la misma función, comprueban si algún valor arrojado cumple con la condición de búsqueda. Es decir, que yo use el SUM o use el ANY, ¿tá? Es lo mismo. El predicado all comprueba si todos los valores arrojados cumplen con la condición de búsqueda. ¿Tá? Si no cumplen con esa condición de búsqueda, no los muestra. Entonces tenemos otra opción para trabajar con subconsultas. El ANY, el SUM y el ALL chequean si alguna de las filas de la lista de resultados de una subconsulta se encuentra el valor especificado en la condición. Hay un valor escalar que se chequea con un valor de campo y devuelven true si la comparación con cada valor de la lista de la subconsulta es verdadera. Si no, false. O sea, tienen que coincidir, en el caso de ANY y SUM, algunos. Y en el caso de ALL, todos. ¿Está? Veamos. Valor escalar. El campo que yo quiero comparar. Operador de comparación. El menor, el mayor, el igual, el menor igual, el mayor igual, el distinto. ¿Está? Esa es la sintaxis. Y el predicado. El ANY o el SUM, por ejemplo. Después vendrá lo que es la subconsulta, que yo defino. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me dice? De esta subconsulta que me va a arrojar muchos precios, de lo que es detalle de factura del 2010, acá hay un join también, pero en la cláusula from, ¿está? Me va a arrojar varias filas, y si este precio está dentro de alguna de estas, me lo muestra el artículo. Si no, no lo muestra. Entonces, si hay algún registro en la subconsulta que cumpla, lo muestra. Si no, no lo muestra. El ANY sirve para eso. Es decir, ¿el precio unitario está dentro de esto? No, entonces no te muestro este artículo. ¿El precio unitario es menor a alguno de estos valores que están acá? No, entonces no te muestro. ¿El precio unitario es menor que alguno de estos valores? Sí, entonces muestro el artículo. Para eso sirve el ANY y el SUM. ¿Está? El SUM es lo mismo. Yo tengo la subconsulta y digo algún valor es menor, el precio unitario es menor a algún valor de estos, lo muestro. Si no, no lo muestro. A mí lo que me interesa de acá es que ustedes saquen, porque obviamente las tablas van a cambiar, los campos van a cambiar, el nombre de los campos va a cambiar. A mí lo que me interesa de esto es que ustedes saquen la sintaxis que utiliza. Entonces el ANY y el SUM utilizan esta sintaxis. Campo, el test de comparación y el predicado que tenemos. Después vendrá la subconsulta. ¿Vamos bien? ¿O ya los aburrí? Así tomo un mate. Vamos bien, profe. ¿Se entiende o no? La sintaxis sí, después hay que ver cuando estemos en el servidor. La sintaxis es lo primero que se entiende, obviamente. ¿Por qué? Porque yo le estoy mostrando acá a un select, a una tabla que ni la conocen, no la usaron nunca, a un campo, precio-unit, que tampoco lo definieron nunca, pero lo importante es el concepto de
el predicado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Cómo me va a definir la condición? Y saber que después de ese predicado yo puedo meter una subconsulta. ¿Tá? Entonces, eso es lo importante. Después, cada uno agarrará su base de datos de práctica, le meterá datos y después tratará de hacer alguna subconsulta y que esa subconsulta devuelva valores más o menos acorde a lo que tienen en la tabla. Si yo acá le pongo some, ¿qué va a pasar? Me va a dar un error, por eso me lo está marcando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sea menor, a ver, ¿qué me trae? Ahí me dice que la sintaxis está bien y me trajo valores, ¿está? Es decir, que este ID de la tabla paciente por cada registro me lo va comparando y está dentro de esto del 2020 y 2022 y me dice que los únicos que estaban son 2102, a ver. Bueno, acá es Hay que porque cerrar el me paréntesis. olvidé de cerrar el paréntesis. Sí, gracias. Era para ver si están atentos. Bueno, acá tengo 2102 filas, ¿está? Y me está diciendo que hay 2102 pacientes que cumplen con esta subconsulta, que, como yo la hice así nomás, no me muestra datos, digamos, objetivos, son datos que no tienen nada que ver. ¿Qué me importa a mí que el ID del paciente sea menor a lo que me trae esta? O sea, era simplemente para probarlo. A lo que voy es que, si ustedes se fijan, lo que yo les decía en cuanto a la sintaxis, fíjense que ahí me da error. ¿Está? Entonces, me dice sintaxis incorrecta acerca de la palabra clave some. Entonces, ustedes cuando vean una consulta así con some y a alguien no le sale, va a decir, no, ¿sabes lo que te falta? Te falta un igual, por ejemplo. ¿Está? Entonces, ya la sintaxis cambió, ya me dice que está todo ok. Y después, ¿qué es lo que devuelve? Bueno, va a depender de la consulta que yo hago. Acá me devolvió 23 filas. ¿Está? Que eran los 23 pacientes que nosotros manejamos con el link. ¿Está? Si nosotros manejamos el link, acá creo que también tenemos 23 filas. Entonces, fíjense que todos los caminos, en la mayoría de las cosas, conducen a Roma. Lo que pasa es que tenemos que ver la sintaxis y aprender a manejar la sintaxis. Y a veces, depende si utilizamos un predicado u otro predicado, es el resultado que nos va a dar. Todo esto con el objetivo de que los datos que a mí me devuelven, cualquiera de estos datos que me devuelven, sean objetivos, ¿no? O sea, yo acá estoy tirando una consulta que, bueno, tiene algo que ver, entonces me devuelve los pacientes que tuvieron turnos entre el 2020 y el 2022. Si usamos any, ¿qué pasa si usamos any? Igual a any. Veamos qué dice any. ¿Qué nos devuelve? 23 registros, o sea que nos devolvió lo mismo. ¿Está? Muy bien. Bueno, y así llegamos a LOL y veamos qué nos devuelve LOL. ¿Está? Antes de explicarlo. All. Ponemos all. Esa es la sintaxis. Veamos la sintaxis. Sí, es esa la sintaxis, porque para los tres predicados es la misma sintaxis. Y veamos cuántos registros nos devuelve. Está lento mi motor de base de datos o está trayendo muchos registros. ¿Por qué? Porque le pusimos el all. ¿Está? Vaya a saber cuántos registros tiene. Ah, no me devuelve nada. No me devolvió nada. Cero. Cero registros. El all.
¿Está? ¿Por qué? Porque dice que todos los turnos entre el 2020 y el 2022 me va a devolver una columna con los ID de paciente, ¿está? Todos esos estén dentro del ID. Entonces, por eso hay que ir acomodando la consulta. Acá no me devolvió nada porque este valor de ID que yo voy a comparar con todos estos, a lo mejor no está en todos, o sea, no respeta todos, entonces no me lo muestra. A ver si hacemos con un solo campo, con un solo año. Tampoco, 0 fila. ¿Está? Muy bien. Bueno, entonces, una consulta interna, su consulta retorna una lista de valores de un solo campo. Luego la consulta externa compara cada valor con cada valor de la lista, es decir, lo que devolvió. Si todos coinciden, devuelve los títulos. Si no, no coinciden, que era lo que yo decía. Entonces parece que en la tabla que yo tengo no coinciden, entonces me da 0 registros. ¿Está? Si yo le pongo menor, jugar un poco para que veamos los resultados. No, no hay caso. Si le pongo el sum, ¿qué me devuelve? Ejecutando la consulta me devuelve 2102 registros. Si le pongo el igual, me devuelve los 23 que estábamos trabajando. Bueno, ahí está, 23 registros, yo los veo ahí abajo. Muy bien, veamos con qué seguimos. Ahora vamos a ver la subconsulta que arrojen un valor. Hasta ahora vimos la subconsulta que arrojaban 1, 2 o más valores, que esos valores o más filas, ¿tá? Y que se utilizan en muchas circunstancias. Pero hay veces que nosotros necesitamos que recupere un solo valor. Por lo general se usa esta subconsulta con los test de comparación que venimos viendo. En muchos casos me va a dar el mismo resultado, el predicado, como por ejemplo el IM, utilizando el igual y el dice igual, ¿tá? Pero en otros casos no soportan las condiciones de menor y mayor el IM. Vieron que acá, yo poniéndole el SUM, el IN o el SUM es lo mismo. Poniéndole el igual me daba 23, pero si le ponía menor me daba 2102 registros, entonces no me daba lo mismo. Entonces, a veces no hay que usar estos predicados, el IN y el SUM, sino utilizar directamente test de comparación. ¿Tá? ¿Qué significa test de comparación? Que yo acá le pongo menor, ¿tá? Y le saco el test de comparación SUM y vemos qué me da. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá me da error porque yo tengo que devolver un solo registro. ¿Tá? Entonces, yo por ejemplo, como dijimos recién, el ID paciente donde el t.id se iguala a 51.252. Vemos si está el ID. Tiene que traer un solo registro. No existe. Bueno. Veamos un ID. Me lo va a devolver. No, no me lo devuelve nada. De acá la paro la consulta. Si me da bolilla. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ver un ID. ID paciente, from turno, where there. Necesito un código de turno. El 33. Turno ID paciente, turno ID. Necesito un código. El 49061. Entonces lo pongo acá. Y veo. ¿Está? Que el paciente where me devuelve un turno. Supuestamente me tiene que devolver un ID paciente ahí. El 3316.
Y ese 3316, menor. Tiene que ser igual. Todo esto por trabajar 5. Y me devuelve un valor. Bueno, esto es aquellas subconsultas que arrojen un valor. Después hay otras opciones como el menor, el mayor, el menor igual, y ver cómo hacemos para que la subconsulta, al arrojarme un solo valor, aunque acá también lo puedo hacer, acá dijimos que me arroja el 3316. ¿Está? Entonces, yo acá paciente lo voy a ordenar descendente por ID, y si yo acá le pongo menor, me va a traer todos los ID menores a 3316. ¿Está? Miren, 3315 para abajo. ¿Estamos? Si le pongo mayor a 3316, me va a devolver todos los pacientes con ID mayor a 3316. Bueno, acá le voy a sacar eso, así se ordena bien. Me trae el 3317. Y si yo le pongo igual y mayor igual, me va a traer el 3316 también. ¿Se entiende? Lo importante es que en los test de comparación esto arroja un solo valor, la subconsulta. Y lo comparo con los test de comparación con cualquiera, uso el que quiera, y en la consulta externa me va a devolver de acuerdo a lo que, al test de comparación y el valor que me devuelva acá. ¿Está? Muy bien. Acá tenemos los ejemplos, que ya lo vimos. Y llegamos a lo que son las subconsultas correlacionadas, ¿tá? Que ya vimos que una subconjunta correlacionada es cuando utilizo en la subconsulta la tabla de la consulta externa. O sea, en la consulta interna utilizo el alias de la tabla de la consulta externa. Veamos un ejemplo más práctico. ¿Está? Instrucción outer. Outer se le llama a la que está afuera. Esa sería la consulta externa. ¿Vamos? Es lo mismo. Ustedes pueden encontrar en algunos libros que vean este concepto. Es lo mismo decir consulta externa. Yo tengo mi consulta externa donde tengo una tabla que la referencio con un alias y digo que va a existir, que me traiga todos los registros que existen en esta subconsulta, donde tengo otra tabla con su alias que me va a traer el nombre del artista, pero hago un join entre la tabla que está en la consulta externa y la tabla que me define la subconsulta. Esto se llama subconsultas correlacionadas. ¿Está? Así de simple. ¿Qué hay de nuevo nada más acá? El concepto de correlacionada. Ustedes ya saben que esto es un join, que se puede hacer entre dos tablas, y esto es importante que sepan que utilizando la tabla de afuera, dentro de la subconsulta con el alias, yo puedo igualar o hacer el join a la tabla interna, que estoy en la subconsulta. ¿Se entendió eso? Eso es lo que venimos haciendo recién. Bueno, yo digo que sí, que se entendió. La subconsulta anidada es aquella que es un componente de otra subconsulta. La subconsulta externa o la outer actúa con instrucción select primaria y puede incluir una subconsulta dentro de una de sus cláusulas, dijimos. La subconsulta anidada será siempre parte de un predicado en la cláusula where de la consulta outer, o sea, de la consulta externa. Por ejemplo, veamos un ejemplo con 3 tablas. Yo tengo una tabla, inventario disco, artistas disco, tipo disco, y quiero hacer consultas anidadas. ¿Por qué? Porque quiero extraer datos, que la única forma de extraer esos datos es haciendo consultas anidadas. Entonces ahí tengo una clave primaria que es ID-artista, una clave foránea
la clave primaria en artista disco, en la tabla artistas disco, y en inventario disco tengo una clave foránea que relaciona las dos tablas. Después tengo el tipo discos, que tiene una clave primaria, que es clave foránea en artista disco. ¿Está? Muy bien, eso ya lo sabemos. Ahora, supongamos que se quiere desplegar los nombres de los CD y la cantidad en existencia de los CD que son interpretados por artistas de blues. ¿Está? O sea, yo quiero extraer de acá todos los que tocan el tipo de música blues. Entonces tengo que pasar por esta consulta y después por esta y extraer el resultado. Entonces, estas son consultas anidadas. ¿Está? Dijimos que ¿cuántas podía haber para adentro? 16 consultas anidadas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta consulta? La más interna me extrae todos los ID de los tipos de disco blue. O sea, me trae el 11. Me trae el valor 11. El valor 11 se compara en tipo de disco. A ver, sí, tipo de disco, blue, el 11. Muy bien. Me queda el valor 11 acá y lo comparo con esta consulta externa con respecto a esta. ¿Está? Y digo, ID tipo disco en artista disco, que entren todos los artistas que están con el ID tipo 11. Entonces, ¿cuántos tengo yo en la artista disco? Todos los que son número 11. Uno solo. Entonces, ¿cuál es? El B.B. King. ¿Está? Muy bien. Entonces me queda uno solo que entra y que me muestre el nombre del disco y la cantidad de existencia en inventario en la tabla de inventario disco de ese ID. Dijimos que era el 11. Entonces, ¿cuánto tengo? El 11 es el 103, perdón. Devuelve, no. El 11 era la correlación acá. Acá queda en la segunda el 103. Acá queda el valor 103. Y después busca, acá tengo el 103 y el 103. O sea que me tiene que traer dos registros. Blues on the Bayou con 19 cantidad y Deus Will con 17. Entonces, primero se ejecuta su consulta más interna, devuelve un valor o varios valores porque estamos en un IM, puede ser varios. Después se ejecuta la consulta externa con respecto a esta, compara con los valores que dio, trae una columna que es ID de artista que puede ser uno o más filas y la consulta principal la compara con esta subconsulta y extrae el valor. Que supuestamente tienen que ser el Blues on the Bayou y el Deus Will. ¿Está? Estas se llaman subconsultas anidadas y pueden hacer hasta 16 opciones para adentro. ¿Estamos? Muy bien. 5 minutos más y damos recreo. Después vemos lo que es repaso. En lo que es su consulta, hasta ahora veníamos trabajando con la instrucción select. Pero también dijimos que la subconsulta la podemos meter en un insert, en un update y en un delete. ¿Está? Fíjense, el insert, yo puedo tener clientes, insert into la tabla clientes, DNI, nombre, localidad, dirección. ¿Está? Y en el evaluate, que en este caso no dice porque hay una subconsulta, yo extraigo de cliente DNI, nombre, localidad, dirección. ¿Está? ¿Y qué me va a hacer esto? Todos los que no he tenido problemas con clientes que están en una categorización que es cero problema, me va a traer esa consulta varias filas con esos campos y me los va a insertar en esa tabla clientes 2014. O lo que es un update, donde acá esto es una variable, ya lo vamos a ver cuando veamos procedimiento de almacenado, pero el update, ¿qué es lo que hace? El update tenía como sintaxis update, la tabla,
set, el campo que iba a modificar, from, y acá está una subconsulta dentro de lo que es el array. Y después está el where. O sea, esto es más que nada, que estas tablas ni yo las entiendo porque las saqué de una imagen de Google, ¿no? Pero es para que ustedes vean que en el insert, en el update y en el delete, yo puedo tener subconsultas también. Por ejemplo, esta que tenemos acá, delete from libros, where código editorial entre en esta subconsulta que, por lo que veo, son todos los libros de Juan Pérez, ¿tá? Todas las editoriales que los pusieron a Juan Pérez como autor. Entonces, esto es lo que nos queda por ver. Son 3 diapositivas. Insert. ¿Tá? Dice, insert into tipo valued. Fíjense que tipos títulos, acá está la tabla, llega hasta el campo, hasta el ID 18. Y digo, select título from inventarios, títulos, o sea, de acá de inventarios títulos, where y de título 108. Este que está acá, me lo insertas en tipo título. Y como son 3 campos tipos título, que es el ID, el título y el CD tipo, entonces yo tengo el 19, lo que me devuelve la subconsulta y el género, ¿está? Popular. Muy bien. Eso es lo que me queda. En algunos casos el insert no se utiliza en algunos gestores de base de datos, como por ejemplo SQL Server. No permite. Oracle y MySQL en algunas versiones sí lo permite. SQL Server no sé si en las versiones nuevas, en 2022 o 2019, ya lo está permitiendo, ¿no? Pero en un principio no lo estaba permitiendo. El update. Tengo la tabla, ¿tá? Tipos título, y digo que el título CD voy a modificarlo por fall, pero ¿cuál? El que entre en esta subconsulta, cuyo título sea igual al ID título 106. Entonces, el use will, que está acá, ¿tá? Es el 106, que acá pasa a ser, está en blue, yo lo quiero cambiar de género y pasarlo a lo que es el fall. Entonces yo ejecuto esa consulta y se me actualiza este campito que estaba en blue, lo pasa a fall. ¿Por qué? Porque digo que de inventario título, where ID título 106, me trae el título y dice both side no. Lo compara con todos estos y cuál es el único que es, no, 106 es Deus will. ¿Cuál es el único? Este registro. Que el género es blue, lo cambia por fall. ¿Está? Y lo que es delete, bueno, lo tuve que modificar a la tabla, pero es más o menos lo mismo. El título 108 me devuelve el título de 108, que es both side note. Está dentro de este predicado in y lo borra. ¿Está? Esto más que nada para que ustedes sepan que también las subconsultas se utilizan en delete, update y lo que es insert. Bueno, hasta acá hemos terminado lo que es todos los temas del curso. ¿Tá? Ahora vamos a hacer 10 minutos de descanso y después hacemos como una práctica, ¿sí? Para que veamos también un poco de repaso de todo lo que hemos visto, pero más que nada consultas agrupadas, multitablas y subconsultas. ¿Les parece? Ok, profe. ¿Se durmieron? Sí, sí.